Y bienvenidos chicos al vídeo de mis petardos para San Juan 2026. Bueno chavales, este es mi pedazo de arsenal de este año. Y bueno, vamos a empezar desde aquí hacia allí. Y bueno, decir que he comprado en petardos CM, Pirofoc, ¿qué más? Petardos Valencia, la petardería. Y creo que ya está, no me dejo ni uno, creo. Pero bueno, no sé, si me dejo una ya lo diré. Ahora empezamos por aquí con un Pim Pam Pack que bueno, lleva unos megas folloneros, unos chinos, unas pilas, mini piratas y unos halcones, ¿vale? Son de toda la vida, ya los conocéis. Estos llevan 10 gramos, estos 5 y estos, sí, 5 también, los chinos, sí, ¿no? O 7. 7, llevan 7, perdón. Antes llevaban 9, pero bueno. Vale, luego tenemos este, que es un Happy Box, ¿vale? Mira, lo he cogido porque he aprovechado los Black Days y estaba muy rebajado. Y bueno, lo quería probar. Y bueno, lleva un perro cagón, bueno, en este caso Chucho Cagón de Gironina, que está más guapo este perro, mira, que el que había de siempre, es un poco diferente. 50 gran bombeta. Son bombetas normales, como las de siempre. Luego unas camelias, botellas de serpentinas, un girocóptero, son estos que suben hacia arriba, huevos de dragón, mini bombetas, 2 tracas de 20 petardos del gato, ¿vale? Llevan 1,4 cada una, bolas de cracker, y unas bengalas normales y unas de color. Estas son de Gironina y estas son de Piresa. Luego vamos a seguir también, bueno, esto lo he comprado en los Black Days de petardos CM. El Blox Variate, que lleva un poco de todo. Lleva otra vez 50 bombetas, fuentes infantiles de cracker, del gato, que estas prometen mucho, porque si son de cracker, a ver, lo van a hacer pequeño, pero mirad, hay de colores y todos. Va a ver, yo creo que esto promete. Luego unos ninjas, huevos de dragón, fuente chispitas, unos chinos, unas bolas de cracker, volador apache, que es un girasol pero que gira, mariposas grandes, girocóptero, otro paquete de bengalas, otro chucho cajón, cohetes de silba y trueno del gato, 2 tracas más de 20 petardos, unos girasuelos, que estos del gato, aparte de hacer girasuelos, hacen un poco de cracker, unas camelias de Piresa y unos megafolloneros. Luego tenemos el box explosive, ¿vale? Que lleva otros folloneros, los Terminators, que no os lo recomiendo comprarlo porque llevan muy poco gramaje por lo que valen. Los chinos, Rojo Boom, el Nitro, lo mismo. Llevan lo mismo el Terminator que el Nitro, y creo que es más caro el Nitro. Y bueno, es este petardo de como cemento. Luego unos Willys de pirotecnia al gato, tracalinces que van 10. No la encendáis por aquí porque hay 10 adentro, que si no es un desperdicio. Luego 3 tracas de 20 petardos, unos mini piratas, unos halcones, 50 halcones, cohete infantil de trueno, 12, otras bolas de cracker, otros huevos de dragón, una traca de 40 carpinteros, que estas van más cargadas, llevan 5,2 gramos, o sea, petan mejor, petan más rápido. Tira cracker pitón, que están muy guapos, y sobre todo si lo enciendes así cuando está todo peta más a la vez. Y ya está, sí, ya está. Vale, ahora vamos a seguir por mirar cuántas tracas de americanos. Mirar. Ah, sí, en Europlat, perdonad chicos, esto lo compré en Europlat por las fallas. Van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 21. En total 21 tracas de americanos. Están muy bien de precio. Y bueno, como veis, pues 21 tracas de americanos. Luego en la petardería 8 tracas de 20 petardos. En este caso de Platón, de chinos. Podéis comparar.
de China y de América. ¿Cuál os gusta más? Decidlo por comentarios. Y mirad, llevan estas 1,2, aquí lo pone, bueno, no sé si lo veis. Y luego creo que estas también llevan 1,2, 1,6 las de americanos. Se van un poco más cargaditas. Vale, ahora vamos a empezar con los truenos y petardos. Primero vamos a empezar con los petardos más pequeños, que son, bueno, 3 cajas de chinos de Gironina, que estos llevan 9 gramos. Luego 2 cajas de 25 Super Diablos de Gironina también, de petardos Valencia. Mirad qué guapos estos como son, me gustan mucho porque, bueno, tienen el detalle este. Y llevan, bueno, lo dejamos por aquí, llevan un gramaje de 5 gramos, ¿vale? Luego los Super TNTs, estos de Pirotecnia Gato, que creo que me costaron solo 3 euros. Y mirad, son estos, ¿vale? A ver, son de como, también de cemento, pero mirad el gramaje que llevan. Llevan 6 gramos y estos llevan 2, o sea, 10, 2 gramos. Y esto, 10, 6 gramos, van más cargados. Ahora, bueno, perdón, unos torpedos, ¿vale? De toda la vida, 3,2 gramos cada, ahí, la caja, perdón. 2 cajas de Splash, que bueno, llevan 5 gramos, como sabéis, muy buen petardo, calidad-precio, está guapísimo y el efecto que hace me gusta mucho y tampoco está tan caro, no vale mucho. Y luego tenemos 50 Super Masclet, que lleva un gramaje de 9 gramos y mirad, son estos de aquí. A ver, bueno, hay el cielo, bueno. No lo puedo sacar porque hay un cielo. Luego tenemos 50 PK2 que llevan 10 gramos, o sea, son los que llevan más de momento. Y son estos de aquí, ¿vale? Se parecen mucho al Super Diablos, bueno, es que es lo mismo, pero con otro nombre. Vamos por aquí. Y luego 4 cajas de Super Falleros compradas en Europla, que estas llevan 10 gramos también, o sea que van bien cargadas. Como supongo que antes llevarían más, pero bueno, y son estos de aquí, ¿vale? Vale, ahora, bueno, perdón, unos mini huracanes, ¿vale? Que, bueno, llevan 51 gramos y, bueno, me decepcionaron porque pensaba que sería como el huracán grande, pero sube y hace cracker, no peta. Luego, estos petardos, los Match 1, supera la barrera, los compré en la petardería, en Valencia, y creo que me costaron 4 euros y van muchos, mirad, van muchos, 40 van, y están guapísimos, o sea, el petardo está chulísimo, y llevan 6 gramos, bueno, llevan poco, pero son como unos kamikazes, más o menos, están bien, está muy guapo el embalaje. Bueno, vamos a empezar por los truenos y luego os voy a enseñar una zona especial que ahora la vamos a ver. Vamos a empezar más o menos por lo más pequeñito, que serían los gatitos, ¿vale? De Pirotecnia Gato. Como sabéis, llevan 3,5 gramos la caja, los míticos de siempre. Luego, un Apocalipse que lleva 1 gramo cada uno, ¿vale? De petardos CM, pero lo fabrica Pirotecnia Gato. Luego, el Bravo, que bueno, lleva 1,5, 1 gramo y medio. Y bueno, peta muy bien y a veces hacen titanio. Como veis, bueno, me ha quedado un poco de como yeso, bueno, de la pólvora, lo tendré que sacar porque no quiero que me pete en la mano. Luego, mirad, este petardo, chicos, es chulísimo, o sea, es el trueno fan, no, el trueno super fan, perdón. Y mirad cómo van, o sea, son como los masclex de la mascota, pero en pequeños, y llevan medio gramo cada uno. Y mirad, los fabrica Pirotecnia del Mediterráneo, y bueno, vamos a dejar por aquí, y mirad. O sea, está chulísimo el embalaje y todo, y lleva 5 gramos, medio gramo cada uno, pero está muy bien. Y me costaron 9 euros, pero bueno, está bien. Luego, un Masclevan, que era una novedad de Pirofoc. Es lo mismo que el Apocalipse, ¿vale? Y el trueno número 3 de Pirotecnia Gato, pero con otro nombre. Mira, así que lo pone trueno número 3.
Pero bueno, son muy buenos petardos, no defraudan, está muy bien. Luego, una caja de Nagasakis, este lleva 1,5, cada uno también de pirotecnia gato, pero por CM, está muy bien. Luego, por primera vez, el Bulldog de Gironina lleva 1,7 gramos y bueno, petan muy bien todos los de Gironina, calidad, precio y petan muy bien y lleva la caja, a ver, 8,5, ¿vale? 1,7 cada uno, van 5, no estaba muy caro, creo que... No me acuerdo el precio ahora, pero está muy barato. Luego, una caja de campeón, que siempre lo cojo porque van 10 y vale 14 euros, o sea, como si una caja de 5 valiera 7 euros y van 15 gramos. Es decir, que llevan, creo que 1,5, sí, 1,5, pero petan muy bien, parece que llevan más pólvora, más que 1,5 gramos. Luego, este año, por primera vez, voy a probar el Cherokee número 4, que lo compré en la petardería. Los Cherokee, la gama de los Cherokee, los quería probar desde hace tiempo. Y bueno, los fabrica Pirotecnia San Martín y lleva, perdonad, 9 gramos. O sea, es decir, como el Chiquetro, ¿vale? Porque lleva 1,9 creo. Bueno, no lo pone, pero es como el Chiquetro, pero en otro color. Y bueno, está muy guapo el Cherokee. La caja, el color de este petardo también está muy guapo, me gusta mucho, lo tendremos que probar. Bueno, una del Super Gato, que llevan 2 gramos, van 5, esta mecha está un poco mala. Y bueno, como sabéis, cambiaron el papel del envoltorio, ya no es así verde tan claro. Luego, chicos, también, por primera vez en el canal os traigo el Trueno Thor, que lo compré en Pirofoc, o sea, es gigante, pero va vacío por dentro, pero, o sea, el petardo impresiona y es grande, muy grande, es muy grande. Y a ver, vamos a dejarlo un momento aquí. ¿Cuánto llevaba de gramaje? A ver. 9,5 lleva, pero, o sea, el Trueno Thor es muy grande, impresiona mucho. Mirad con mi mano, ¿vale? Compararlo aquí con todos, es muy grande. Pero bueno, está muy bueno. Vale, ahora, chicos, una parte de reliquias, ahí hay otra, pero os voy a enseñar esta porque, bueno, lo he podido conseguir. Esto lo he conseguido gracias a un amigo mío y esto, bueno, esto ya lo tenía, lo voy a sacar cada año. En exclusiva, chicos, mirad que tenemos aquí, tenemos los tronos gigantes, pero los de 15 gramos, o sea, de 2017 son, y 15 gramos lleva la caja y van 6, que, o sea, hasta ahora iban 5. Y bueno, llevan 2,2 gramos y medio, este petardo van 6, como podéis ver. Y bueno, muchas ganas tengo de probarlo en el especial de Tirando Petardos por San Juan, lo vais a ver. Y bueno, nada más que decir, ahora hay los Trono Gigante Max, que creo que llevan 2,5 o 3 gramos cada uno, pero bueno, promete mucho este. Luego tenemos dos Super Extreme Vert, que bueno, que ya no se fabrica desde hace bastantes años. Y bueno, como sabéis, lleva 5,3 gramos, pero bueno, hace aquí una mecha verde esto y gasta como la mitad de la pólvora, es decir, se queda en un 1,9 o 2 gramos, porque todo, mirad, esto sí que es yeso, bueno, yeso, cemento, pero bueno, muchas gracias también. Me voy a pensar si tirarlo o no, seguramente sí, para hacer como un recuerdo, ¿no? Todos los petardos buenos de la época. Luego, mirad aquí, mirad esta reliquia, tenemos 10 bengalas All Stars de Pirotecnia Ars, pero mirad del año, del 2001. Bueno, del 2001 y aquí, no, creo, el 2001. Esto es el año que se fundó, supongo, la empresa. Y mirad, como antes iba con dibujos y todo. Y bueno, si lo queréis probar, decídmelo, que lo voy a probar, ¿vale? Luego también dos Mega Boom de los antiguos, ¿vale? No tengo la caja porque se me destrozó y los tiré, solo me quedaban estos. Y esto lleva 7,8, o sea, son de los buenos y bueno, es uno de los mejores petardos que había porque hacía de todo y bueno, petaba muy fuerte. Luego, dos torpedos, pero del 2017, pero bueno, llevan el mismo gramaje que este, que es de este año.
Y luego, mirad chicos, tenemos el Bulldog número 6 de Gironina, que ni lo he abierto aún, o sea, está por abrir. Y estos llevan 7 gramos. 7 gramos, creo que es 1,4 cada uno, más o menos así. Bueno, aquí mi petardo favorito, el mejor petardo del mundo, los huracanes grandes, o sea, mirad, es brutal lo que es, porque esto lo ponías así, esto lo daba, esto hacía así, iba al cielo y petaba con una palmera de, bueno, como de titanio, y calidad-precio valían mucho la pena. Y llevan, mirad, ahora os lo digo, esto lo guardo como mi tesoro. Si alguien sabe dónde conseguir huracanes, que me lo diga y me pondré en contacto contigo. Ya te lo voy a agradecer, porque si alguien sabe dónde conseguirlo, que me lo diga, por favor. Y llevan 60 gramos, es decir, 20 cada petardo. O sea, es una puta locura. Vale, ahora vamos a pasar aquí, que tenemos tracas de Batis de Europla, ¿vale? Son del 2013, también tienen sus años y llevan 10 gramos de pólvora. Y bueno, estaban tiradas de precio y he contado 27 antes. Aquí hay más debajo, porque no me cabía. Como veis, este año no he tenido que poner cajas porque no encontraba la otra mesa. Y bueno, aquí tengo otro, no me cabían estos truenos también, otra de Nagasaki, otra de Campeón y 3 más de Super Gato, que en Valencia está muy barato y vale mucho la pena comprarlo ahí. Y bueno, vamos, seguimos. Aquí, font del bolet, van 4, mirad qué chulas que son por dentro. Hay una de cada color, me gustan mucho, bueno, son como las Fuentetubis y todo eso. Mini fuentes de colores, de Gironina, tubo rosa, 4 paquetes de bolas de humo, que en CM valían con los Black Days un euro y medio cada una, y mira, están bien de precio. 2 cajas más de bombetas, bola atómica, van 3 y lleva, no lo veo, aquí 13 gramos entre las 3. Luego mirad estos girasuelos que son de Europla, van 6 en el embalaje, también son súper antiguos, pero van 10 gramos, son 10 gramos entre 6, bueno, no sé, tienen buena pinta, también estaban muy baratos y por eso cogí unos cuantos. Luego 2 paquetes de flippies. Mirad que he podido conseguir este año, que me hace mucha gracia, de la petardería de Pirotecnia Platón, esto que son ruletas, que son girasuelos pero en ruletas, y luego estas que son también girasuelos pero que son las fichas. Y luego tenemos estos que son destellos, que son, ¿cómo se llama? Bueno, como flashes, ¿vale? Son flashes de Pirotecnia Platón, hacen buena pinta. Y luego 4 cajas de super bombetas falleras, perdón, que los sacó Pirofoc este año nuevo. Y bueno, están chulas, el diseño está guapo. A ver, por fallas vale mucho la pena, o sea, bueno, para los niños y eso está bien. Y mola que, bueno, haya bandera de Valencia y todo, está muy guapo. Vale, antes de ir por aquí vamos a hacer un plano general de aquí. Mirad, aquí un plano general, un poco más arriba. Aquí de momento todo lo que llevamos. Y vamos a pasar aquí a estas 4 reliquias que quedan por aquí. Bueno, el Pro Champion número 3 del 2017, 6 gramos llevan cada uno, El cubanito número 10, 7 gramos, 25, también. Y luego el barreno, cubanito barreno, también 7 gramos. Bueno, estos petardos petaban muy fuerte y estaban muy baratos. Ya no se fabrican porque son de China, ya no se importan petardos de China, pero bueno, son reliquias que se tienen que guardar. Y luego una caja de Bumax del antiguo que lleva 8,4 gramos, 1,7 cada uno, no, 1,4, perdón. Y ahora he visto este año cómo son los nuevos y son de mecha, de pólvora de esa de como cemento, no vale la pena. No vale la pena, ya no se hacen petardos buenos. Y bueno, una de Nagasaki que lleva el mismo gramaje, creo, de Pirotecnia Gato, no, 7 gramos, llevan un poco menos, pero bueno, es como el cubanito número 10, es prácticamente lo mismo. Y luego una de gatitos, de los viejos, estos pequeños que petan mucho, que flipas,
y van 7 gramos en total. Vale, luego seguimos por aquí con estas novedades de, bueno, las vendía Petardo CM, son Super Misil Titán, voladores, bueno, creo que se llamaban así. Bueno, parecen chulos y hacen buena pinta, los enciendes por aquí, esto os va a subir. Luego tenemos una fuente que se llama La Murta, ¿vale? De Valencia, también de Platón, y lleva 60 gramos. Luego unos voladores roncador de Pirotecnia Gato que llevan, que es como un California Texas Rocket o así, y llevan 73 gramos, no sé, hacen buena pinta, me costaron 7 euros en los Black Days, o sea, tienen buena pinta. Luego, dos paquetes de ganchos de fuego seguido, bueno, llevan 130 gramos, creo que no necesitáis saber. Y luego tenemos una batería de 81 misiles, pequeñita. Luego, batería Scorpio de Platón, ¿vale? Lleva, perdón, 220 gramos, tiene muy buena pinta y creo que solo me costó 12 euros o así, estaba muy bien de precio. Y bueno, estas dos de aquí, que son de Propiro, son de Europla, ¿vale? La Dancing with the Stars, que ya os la he enseñado alguna vez, que la compré en Pirograma hace años. Esta no es, esta es la de Europla, que me costó, o sea, antes de decirlo, ponedme en comentarios, poned pausa en el vídeo y decidme cuánto creéis que me costó cada una. Me costaron 8 euros cada una, o sea, es surrealista lo de Europla. Y lleva 104 gramos, y esta que es la Thunder King. La Thunder King, 118 gramos, pero bueno, aquí pone Thunder King, pero aquí pone... Ah, no, sí, Thunder King, perdón. Había leído otra cosa, pero estaba en portugués. Y bueno, para finalizar el vídeo, chicos, tenemos estos cohetes de aquí. Tenemos los Guacamayo colores, que van 12 cohetes y... donde pone gramaje, 144 gramos. Bueno, están muy guapos, han cambiado el embalaje este año y bueno, los fabrica Pirotecnia Gato, pero está mejor con este embalaje y esta presentación. O sea, parecen más cohetes reales que no como lo eran, que parecían un poco más, bueno, de peor calidad. Y luego los Fénix, de también Pirotecnia Gato, bueno, como podéis ver son bastante grandes y los Black Days solo me costaron 21 euros, están muy bien de precio. Y 180 gramos, o sea que prometen bastante. Los Fénix no los había probado, los Guacamayo sí, y estaban bien, y los Fénix creo que también van a estar muy bien. Y bueno, chicos, nada más que decir, voy a colgar el vídeo también de tirando petardos pronto, y bueno, aquí dejo un plano general de todo, aquí lo tenéis, de todas estos petardos de aquí también, unas reliquias estas, a ver, así, ahora sí, muy bien. Así que chicos, nada más que decir, nos vemos pronto, que tengáis un buen San Juan y cuidado con los petardos, chicos, nos vemos, hasta la próxima.